¿Qué es la fe? La fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en el alma en el bautismo, por la que creemos firmemente lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña. La fe puede ser objetiva y subjetiva. La fe objetiva es el conjunto de verdades que Dios ha revelado y que debemos creer, porque así lo enseña la Santa Madre Iglesia. Estas verdades están contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición divina. La fe subjetiva es el acto de aceptación y asentimiento del hombre a las verdades reveladas por Dios. La fe subjetiva puede ser habitual o actual, implícita o explícita, viva o muerta. Fe viva es la del hombre que está en gracia y amor de Dios y hace buenas obras. Fe muerta es la del que está en pecado mortal. Motivos en que se apoya nuestra fe. Si a un cristiano le preguntan por qué cree en la Santísima Trinidad, contestará sin vacilar, porque Dios lo ha revelado y no puede engañarse ni engañarnos. Y si le preguntan, ¿cómo sabes que Dios lo ha revelado?, responderá, por los motivos de credibilidad, que son principalmente los milagros, las profecías y la Iglesia por sí misma. El Concilio Vaticano I, después de afirmar que la fe es una virtud sobrenatural, añade, sin embargo, para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, Romanos 12:1, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu se juntaran argumentos externos de su revelación, a saber, hechos divinos, y ante todos los milagros y las profecías que, mostrando de consumo luminosamente la omnipotencia y ciencia infinita de Dios, son signos certísimos de la divina revelación y acomodados a la inteligencia de todos. Por eso, tanto Moisés y los profetas, como sobre todo el mismo Cristo Señor, hicieron y pronunciaron muchos y clarísimos milagros y profecías, y de los apóstoles leemos, y ellos marcharon y predicaron por todas partes, cooperando el Señor y confirmando su palabra con los signos, milagros, que se seguían. Marcos 16:20. Es más, la misma Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación, eximia santidad e inexhausta fecundidad en toda suerte de bienes, por su unidad católica y su invicta estabilidad, es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y testimonio irrefragable de su divina legación. Necesidad de la fe. La fe es absolutamente necesaria para salvarse, así lo afirmó nuestro Señor Jesucristo. El que creyere se salvará, mas el que no creyere será condenado. Antes del uso de razón, basta para salvarse la fe habitual, recibida en el bautismo, pero al que ya tiene uso de razón, necesita para salvarse la fe actual, implícita o explícita, es decir, ha de hacer actos de fe concretos como rezar, confesar, etc. Pero no basta para salvarse la fe sola, sino que es necesario que a la fe acompañe la gracia santificante y las buenas obras. Es necesaria, pues, la fe viva, la fe que actúa por la caridad, Gálatas 5:6, porque la fe sin gracia o sin buenas obras es una fe muerta, Santiago 2, del 17 al 26, una fe que no puede salvarnos. De esta doctrina católica no se sigue que sea imposible la salvación de los paganos o infieles que no han sido bautizados, ya que la Iglesia siempre ha enseñado que el que hace lo que puede con la ayuda de la gracia actual, Dios no le niega jamás su gracia. Santo Tomás no vacila en escribir las siguientes hermosísimas y consoladoras palabras: si alguno de tal manera educado, el que vive en la selva, llevado de la razón natural, se conduce de tal modo que practica el bien y huye del mal, hay que tener como cosa ciertísima que Dios le revelará, por una interna inspiración, las cosas que hay que creer necesariamente, o le enviará algún predicador de la fe, como envió a San Pedro a Cornelio. Deberes que impone la fe. La virtud de la fe, infundida por Dios, impone al cristiano fundamentalmente tres deberes,
conocerla, manifestarla y preservarla de cualquier peligro. Todas las personas deben esforzarse por conocer las principales verdades de fe, como estamos haciendo nosotros con estos vídeos. No basta saber las verdades de fe, el cristiano tiene también la obligación de manifestarla públicamente con palabras y obras. La confesión de nuestra fe ha de manifestarse con las obras, en una vida cada vez más íntegramente cristiana. Ha de haber coherencia entre la doctrina que creemos y la vida que vivimos. Ser conscientes del gran don recibido de la fe espolea a querer que otros participen plenamente de la fe. A esta acción propagadora de la fe se la conoce con los nombres de apostolado, catequesis, evangelización. El deber de preservar la fe lleva a fortalecerla. La fe puede y debe crecer en nosotros hasta llegar a ser intensísima, como la que tuvieron los santos que vivían de ella. El justo vive de la fe. Romanos 1:17. Pecados contra la fe. Los pecados más graves contra la fe son la infidelidad, la apostasía y la herejía. La infidelidad es la carencia de fe en aquella persona que no está bautizada y la rechaza positivamente, o la desprecia después de haber sido suficientemente instruido en ella. La apostasía es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo. La herejía es el error voluntario y pertinaz de un bautizado contra alguna verdad de la fe católica. Para que haya herejía es necesario que la negación del hereje sea sobre una verdad que haya sido definida como dogma de fe por la Iglesia y que esa negación la haga pertinazmente. La apostasía y la herejía traen consigo la excomunión o separación de la Iglesia. Y recuerda, ¿qué es la fe? Fe es una virtud sobrenatural por la que creemos firmemente lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña. ¿Qué motivos tiene el cristiano para creer? El motivo fundamental que tiene el cristiano para creer es que se fía de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, y en segundo lugar, los motivos de credibilidad que son principalmente los milagros y las profecías. ¿Por qué decimos que la fe es necesaria para salvarse? Decimos que la fe es necesaria para salvarse porque así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. El que creyere se salvará, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:6. ¿Basta tener fe para salvarse? No basta tener fe para salvarse, sino que hemos de vivir conforme a lo que creemos, pues la fe sin obras es fe muerta. ¿Qué deberes impone la fe? La virtud sobrenatural de la fe impone fundamentalmente 3 deberes: conocerla, manifestarla y preservarla de cualquier peligro. ¿Cuáles son los principales pecados contra la fe? Los principales pecados contra la fe son la infidelidad, la apostasía y la herejía.